Configuración del sistema MIT. En esta parte del curso veremos cómo, una vez realizada la instalación, configurar los dispositivos. Para ello lo he estructurado en 4 partes. En una primera parte veremos con un ejemplo cómo direccionar las IPs en los distintos dispositivos para evitar dar a 2 o más equipos la misma IP y cómo acceder al web server de los dispositivos. Y en la segunda, tercera y cuarta parte iremos viendo desde dónde, si desde el mismo dispositivo o a través del web server, y qué parámetros se configuran en cada uno de ellos. Diseño de la instalación. Los códigos de llamada y las direcciones IP son independientes, por lo que recomendamos primeramente diseñar antes la instalación, asignando IP por bloque, piso, número de vivienda, según convenga. El código de llamada consiste en 4 dígitos para las placas de bloque y para las entradas generales 7 dígitos, 3 dígitos para el bloque y 4 dígitos para el número de vivienda. Si queremos llamar a la vivienda 4 del bloque 2, marcaremos desde la placa de entrada general 20.004 y desde la placa de bloque 4. Los dispositivos MIT del mismo tipo están preprogramados con la misma IP. En el siguiente cuadro vemos las IPs que se le asigna por defecto a cada uno de los dispositivos. Conserjería 10.201.100.200. Monitores MioWiT 10.1.1.1. Placa digital 10.1.1.200. Placa de una línea 10.1.1.2. El sistema MIT funciona con direccionamiento IP estático y no puede haber 2 dispositivos que compartan la misma IP. A través del web server podemos configurar placa, conserjería y monitor, pero además este último lo podemos programar también desde los ajustes de instalador del monitor. Aquí tenemos un ejemplo de direccionamiento de IPs, donde se le da al tercer bloque de la IP para el número de planta, y el cuarto bloque se le asigna una letra o un número. Es decir, a la vivienda primera le daremos la IP 10.0.1.1, a la vivienda primero B 10.0.1.2 y así al resto de viviendas del bloque. La IP de la placa y de la central de conserjería no es necesario cambiarla porque solo tengo una. Pero en el caso que tuviéramos más de una placa y/o conserjería, deberemos ir conectando el switch una en una e ir modificando IPs para que no tengan la misma IP. Los dispositivos MIT se configuran mediante el web server que se accede a través del navegador. Se recomienda Chrome. Para ello debemos de conocer la IP del dispositivo. En el cuadro siguiente podemos ver en la primera columna el dispositivo, en la tercera columna la IP por defecto y en la columna central de la tabla aparece cómo podemos saber la IP que se le ha dado al dispositivo en el caso de haberse modificado. Lo primero que debemos hacer es configurar la IP de nuestro ordenador para que sea del mismo rango que la red MIT. Por defecto se recomienda IP 10.1.1.254, máscara de su red 255.0.0.0 y puerta de enlace no es necesaria. En el momento en que tenemos el ordenador en la misma red MIT, abrimos una página del navegador y en la barra de direcciones introducimos la IP del dispositivo a configurar. Se nos abrirá una ventana de autentificación, donde nos pedirá usuario y contraseña por defecto, usuario, admin y contraseña 123456 para placa y conserjería y 6666 para monitor. Desde el web server se modifican los ajustes de red y generales para configurar el sistema. Configuración placa de calle. ¿Cómo configurar una placa de calle de una línea? La placa de calle de una línea dispone de web server integrado para modificar su configuración. Para acceder, abriremos el navegador y en la barra de direcciones pondremos la IP que si no se ha modificado será la IP que tienen por defecto las placas de una línea.
IP 10.1.1.2. Nos solicitará los datos de autentificación, usuario admin y contraseña 123456. Una vez dentro del web server, en el menú que nos aparece en el lateral, seleccionamos la opción General, donde configuraremos el número de bloque al que pertenece la placa de calle de una línea. Posibles valores 1 al 999. Por defecto sale como placa de bloque 1. Apartamento. Número de vivienda con el que se comunica la placa, desde 1 hasta 9899. 101 por defecto. Y número de placa. Número de placa del mismo bloque en el caso de que haya más de una placa de calle de una línea en la instalación. A continuación, seleccionamos la opción Ajustes de red, donde configuramos la IP, máscara de su red y la puerta de enlace, aunque no es necesario modificarla. Si en el PC disponemos del software de gestión, deberemos de configurar la IP del servidor donde está instalado el software y le indicaremos el PIN de registro de la placa en el software de gestión. Para configurar la placa de una línea, para llamar a la conserjería, debemos de seguir los siguientes pasos. Primer paso. Si en la instalación tenemos conserjería, debemos configurar la placa de calle de una línea como placa de bloque y no como placa individual. Si, por ejemplo, esta placa está configurada como número de bloque 1 y número de placa 9, el conserje podrá llamar a la placa de calle 1 marcando 109. En el paso 2 iremos a la opción Avanzado del menú donde activaremos la llamada rápida e indicaremos la URL de la conserjería, donde escribiremos SIP:1234 @IP de la conserjería. No debemos olvidar pulsar Guardar para guardar todos los datos. Configuración de la placa digital. Al igual que la placa de calle de una línea, accederemos al web server de la placa digital a través del navegador. Si no nos acordamos de la IP de la placa, siempre podremos marcar 9999 más B y en la pantalla aparecen los datos de la placa, donde encontraremos la IP. Para poder acceder al web server de la placa, nos solicita la autentificación, que introduciremos usuario, admin y contraseña 123456 por defecto. En el caso que esos datos hayan sido cambiados, deberemos de introducir los nuevos datos. Configuraremos el número de bloque, tipo de placa, número de placa, dirección IP dentro de ajustes de red. Desde la opción ACC del web server podemos activar el PIN de acceso a la placa. Podemos habilitar hasta 8 códigos de accesos con una longitud entre 4 y 6 dígitos. En la placa digital, para acceder a esta función, teclearemos A más 0 y a continuación el PIN. Este modelo de placa digital incorpora la función de reconocimiento facial. En el web server de la placa digital únicamente activaremos la función. Para introducir el rostro del usuario deberemos de gestionarlo desde el software Gestión Meet. Para abrir la puerta a través del reconocimiento facial deberemos teclear A más A y la cámara se activa. Configuración del monitor. Los monitores se pueden configurar a través de la pantalla táctil o a través del web server. A través de la pantalla táctil, desde los ajustes de instalador, en los ajustes del monitor, podemos configurar el monitor con el número de bloque y número de llamada, así como podemos cambiar los ajustes de red. Por ejemplo, si queremos llamar a la vivienda 1 del bloque 1, debemos marcar desde la placa del bloque 1 y desde la entrada general marcaremos 10001. Si la configuración del monitor se realiza a través del web server, en la opción de ajustes generales configuraremos número de bloque con 4 dígitos desde 1 hasta 999, número de apartamento con 4 dígitos desde 1 hasta 9899, número de monitor con un dígito desde 0 a 7 y código de sincronización, que tiene que ser el mismo para todos los monitores de la vivienda. Y por último, guardamos los datos.
Para configurar la dirección de la vivienda en el monitor accederemos al web server del monitor y si por ejemplo es la vivienda 101 del bloque 1 configuraremos el número del bloque como 1, el número de vivienda como 101 y número de extensión 0 si solo hay un monitor. En el caso de haber algún otro monitor en la misma vivienda lo configuraríamos como extensión 1, extensión 2 y por último guardamos los datos. Una vez configurada la dirección de la vivienda, configuramos los ajustes de red del monitor. En configuración red del menú, dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace. Configuración conserjería. La conserjería, al igual que las placas de calle, únicamente podemos acceder a su configuración a través del web server de los dispositivos. Para acceder en el web server de la conserjería, abriremos el navegador e introduciremos la dirección IP por defecto de la conserjería, 10.201.100.0. Nos aparecerá la ventana de autentificación, usuario admin y contraseña 123456. Una vez dentro del web server, accedemos a la configuración general donde le indicaremos el número de la conserjería y la contraseña para el software de gestión. Y desde los ajustes de red configuraremos los parámetros de la red tal y como hemos hecho anteriormente con la placa y el monitor. Dentro de ajustes generales del menú de la conserjería debemos de introducir el número de la conserjería, rango de 1 a 98 donde por defecto está configurada como número 1 y número de equipo, rango de 0 a 4 por defecto 0. Pudiendo haber una conserjería máster que configuraremos como número de conserje 1 y número de equipo 0. Si hubiera más conserjerías en la instalación que tuvieran que sonar todas a la vez, entonces las configuraríamos como esclavas de la conserjería máster, pudiendo haber hasta 5 conserjerías esclavas por cada conserjería máster que tengamos en la instalación. Las conserjerías esclavas las configuraríamos todas como un número de conserje 1 y lo que varía es el número de equipo, entre 1 y 4. Esta sería la programación del sistema Meet.